considero del pueblo originario Coya. Descendiente del pueblo Mbuga Guaraní. Soy hija de quechuas. Una raíz mapuche. Es Sandra Barrientos Callamullo y mi papá, mi mamá son de Potosí, que es al sur de Bolivia y más precisamente de un lugar que se llama Chaquí. Pertenezco a la cultura quechua aymara y soy la hermana mayor de 3 hermanas, somos 3 hermanas que nacimos aquí en Argentina. O sea, como somos la primera generación nacida aquí en Argentina. Y bueno, mis papás vinieron como mucha gente que migra para las grandes ciudades para buscar ese progreso que les inculcaron en el lugar de donde proceden. Tanto mis hermanas como yo vivimos ese primer periodo de la infancia en villas. No, es un flash, vos ves todo eso, sí, es un flash, es impresionante. Y en estas cosas que hacen los papás por protegernos, como que fue parte de nuestra historia que no nos contaron, que como que vivimos ahí un tiempo. Y entre otras cosas que han hecho para protegernos, como ser no transmitirnos el idioma, no enseñarnos a hablar el quechua, que es lo que mis papás y mis abuelos siempre hablaron. O sea, uno los entiende ahora, ¿no? De que en ese momento, o sea, ellos nada, pensaron que por no enseñarnos el idioma no se nos iba a pegar la tonada, entonces que la gente no nos iba a tratar mal, pero por portación de rostro era el tema, ¿no? O sea, los insultos, las malas formas, todo eso era clarito, no era porque o sea, no es necesario que te escuchen hablar, te miran y ya te tratan mal. Este es de Potosí, esta es la casa de mi abuela, ya en Potosí ciudad, no en el campo. ¿Ves mi abuelito? Mira a mi abuelita acá. ¿Sabes cómo subí y bajaba con ese aguayo? Iba y venía así como si nada. Mirá el rem. Picolino. Acá mi hermana, yo, Diego. A raíz de estar en Bolivia, encontrándome, ya en el norte, encontrándome con la gente y la mirada de la gente que nada que ver, que era una mirada distinta y un trato distinto al de la gente de aquí. Entonces, la forma en la que uno se relaciona con las personas es otra y vos te encontrás de otra manera y decís, wow, o sea, esto no lo viví nunca. O sea, o lo viví tal vez con mamá, papá, los tíos y nada más, pero no, o sea, ir por la calle, en el cotidiano, en el día a día, eso era distinto. Entonces ahí fue esto de empezar, me empiezan a caer como fichas
de lo que había vivido de chica y de cómo uno va aceptando situaciones que no están buenas, uno va como naturalizando y normalizando códigos de convivencia violentas. Entonces como que eso reforzó también el hecho de decir, bueno, asumir la identidad desde otro lugar, empezar ¿no? a quererse un poco, que es un poco por ahí, y a la vez ir como saneando heridas también. Es el planiferio, pero con las proporciones reales. Ahí todavía, o sea, era como empezar de a poquito a ver el camino, a mirar, o sea, es como la primera etapa del proceso, ¿no? No sé ¿cómo se dice? Identificación, autoidentificación. Pero como que estaba esa etapa. Y después recién viene el otro, ¿no? Como más de fortalecimiento, digamos, ¿no? Primero es como conocer, empezar a conocer, y después uno a partir de estar haciendo las actividades, sentirse parte. Yo soy Valentín Palma Cayamuyo, de La Matanza. Yo soy descendiente del pueblo quechua, pero Buenos Aires está vista como la París del Sur, la París de Latinoamérica, un lugar chato, sin historia, que acá llegaron los españoles a nada. Un par de personas que resistieron y que ya está, que fueron, según la historia oficial, que fueron exterminadas. Crecer acá es un poco diferente, un poco difícil, una sociedad tal vez en algunos ámbitos que un poco discriminatoria, un poco xenófoba tal vez, y como que te hacen sentir a veces diferente. Y cuando es chico o adolescente es más vulnerable y trata de ocultar ciertas cosas porque te señalan o te dicen, el bolita o paraguayo o chilote o no sé, o negro de mierda. Si yo hablo con mis abuelos en quechua, como que, o les digo que quiero aprender quechua, tal vez como que se reían, pensaban que los estaba cargando, que estaba bromeando, pero tal vez ya está naturalizado que ciertas cosas no hay que, tal vez para los más grandes, que no hay que, ellos capaz ya lo tienen, que son campesinos, no son indígenas, no se reconocen tal vez a veces. Interesante sería para mí eso, que mi familia empiece a sentir orgulloso de ser descendiente indígena, de ser indígena. Así como en la sociedad es difícil también a veces o sea un proceso lento, a veces también la familia también, como que tal vez estar atravesados por el catolicismo, porque al fin y al cabo estamos todos atravesados por 5 siglos de una subjetividad occidental individualista que es la que prevaleció acá o la que intenta prevalecer. Entonces tenemos todos contradicciones. Lo bueno es saber identificarlas y de a poco empezar a recuperar lo otro. Es lo más importante.
comer mi trabajo. Sí, no. A mí me avisan, hay un llamado 911. Sí, lo escucho. Eso está diciendo eso. Claro, es cuestión de Defendemos ellos. nuestro derecho de venir a hacer una ceremonia indígena acá donde hay restos de nuestros antepasados. Así como hay restos debajo de ese country que quedaron debajo de ese country. Nosotros no hacemos ninguna denuncia de ello, porque sabemos qué ley se rige acá, en este país. Es una ley que protege la propiedad privada, no los derechos de la gente que vivió acá. Antes de que vengan esas leyes, antes de que vengan las leyes con las que ustedes trabajan. Vamos a meter las cuestiones legales. ¿Querés acompañarme? Vení, vemos, aquí hay un camino público totalmente que llega al otro lado. Donde circula la gente. Porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo. Pemé, Xilera, Darío, Xe, Buga Guaraní. Saludos a todos, mi nombre es Darío y soy descendiente de Buga Guaraníes. Años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre. Nací en Buenos Aires, pero no viví una niñez en Buenos Aires. A los 3 meses estaba viajando a Misiones, siempre lo digo como morada, a los 3 meses ya era un exiliado político. Toda mi niñez fue en el monte, entonces como que hay una conexión con el monte, con la energía que tiene la selva. Crecí con eso. Bueno, después, siempre conectado al rock, a toda mi adolescencia fue muy conectada con el rock, con amigos que siempre estamos en movidas rockeras y metaleras. Después, a los 20 años, por problemas familiares, me vine solo a vivir a Buenos Aires. Fue un cambio bastante fuerte porque la ciudad en la que yo vivía, que se llama El Dorado, era un barrio bastante humilde, bastante chico, a comparación de vivir en una gran metrópoli como es Buenos Aires. O sea, el choque fue bastante fuerte. Después, con el tiempo, ya viviendo en Buenos Aires, empecé a investigar cosas de pueblos originarios, pero más que nada era por una cuestión de interés nada más. O sea, quería saber qué pensaban, inclusive lo hablaba en tiempo pasado, qué creían, qué cosas tenían en la cabeza. Y cuando fui averiguando un poquito más, me di cuenta que había cosas de pueblos originarios que no estaban escritas en los libros. Y hasta gente inclusive que te contaba pueblos originarios faltaba cosas. Entonces agarré y, como siempre viajaba a Misiones, siempre, por lo menos en el año, 2 o 3 veces viajo a Misiones, por una necesidad espiritual, podría decirle que necesito internarme en el monte un tiempo. Descubrí que no, lo que tengo que hacer es ir y meterme en la comunidad indígena. Entonces agarré un día una mochila y fui, me metí en la comunidad, me presenté y me recibieron bien. Una comunidad que se llama Yeji, que en castellano significa palmitos. Obviamente se me hizo un giro en la cabeza terrible porque descubrí que había mucho más en los pueblos indígenas. Y por ser vos, La militancia creo que a mí me interesó más ver un poco más de los pueblos indígenas. Quería meterme más en el tema indígena. Ya empecé a militar, a conectarme con gente que estaba en la parte más política, si se quiere decir, de pueblos originarios, o sea, reclamos más puntuales como el tema de tierras, el tema de seguridad, el tema de salud, cosas un poquito más serias. Creo que también tendremos que tener una independencia espiritual, independizarnos del terrorismo espiritual que está haciendo la iglesia durante todos estos años. Yo llamaría de terrorismo espiritual lo que están haciendo. Y en ese momento, un día mi madre me preguntó qué cosas haces con el tema indígena. Yo, como sabía que ella traía su experiencia de lo que fue la dictadura del 76, mucho no le quise contar, por un tema de no asustar, qué sé yo. Y le conté, le digo, mirá, no, son movidas culturales más que nada, se habla de las costumbres indígenas. Me dice, no, te pregunto, me dice, porque los padres de tu abuela eran indígenas, me dice, o sea. Y le digo, pero ¿cómo me estás diciendo que parte de mi sangre también es indígena? Y me dice, sí, tu abuela y los padres eran indígenas, me dice, de guaraníes. Entonces, era alguien que estaba buscando algo que ya lo tenía, o sea, parece muy loco contarlo así, pero estaba buscando piecitas, armando algo que ya estaba. Yo soy argentino, nacido acá en Argentina, pero mi madre y mi padre son bolivianos.
Soy Pedro, simplemente Pedro, uno más en este mundo. A mí me ocurrió un problema que lamentablemente a todos en la vida nos ocurre. Mi madre se fue, falleció. Estando ahí caminando y recordando, me hice una pregunta personal, quizás muy profunda. Dice, ¿cómo continuaba, ¿no?, esa relación de mi madre y yo después de esa partida? Increíblemente, en medio de los cerros que estaban dando vueltas y pateando piedras, creo que fue la mejor respuesta que yo mismo me di en mi propia pregunta, y decir, ¿por qué no hacer lo que ella hacía? ¿Por qué no continuar con lo que ella caminaba, en la forma que caminaba? Y entonces recordé que ella nunca había dejado, desde que tengo uso de razón, de hacer su ceremonia a la Madre Tierra. Entonces, en vez de cerrar mi puerta, porque quedaba un poco más solo, abrí mis puertas y allí comenzaron a venir chicos del barrio. Comencé yo a intentar serles útil con un pequeño merendero y comedor de fin de semana. Y yo ya pensando en cómo iba a continuar ese camino de mi madre con respecto a su cultura y a sus tradiciones, a su cosmovisión. Y resulta que en ese momento, con los chiquitos que estábamos ahí, le comento, le digo, miren, se acerca el 1 de agosto y tengo ganas de hacer una ceremonia a la Madre Tierra. Y lógico, los chicos cuando son chicos no tienen ningún prejuicio. Me dijeron, ¿de qué se trata? Le digo, no, mira, vamos a hacer una comida, vamos a compartir y vamos a hacer una ofrenda a la Madre Tierra. Y los chiquitos dijeron, sí, lo hagamos. Y ahí comenzó esta historia de rescate de mis raíces culturales. Esta biblioteca más o menos comienza en la década de los 90. Al comienzo era en aquella esquina un montoncito de libros y revistas con papeles y un grupito de chicos con los que comenzamos a hacer artesanías, que yo tampoco ni era artesano, no sabía, pero intentándoles entretener y darles algo que pudieran utilizar y que les pudiera ser de ayuda, comencé yo mismo a aprender. Eso nos hace valorar a todo lo que nos rodea. Y eso es lo que hoy diría desde la pequeña biblioteca, que sí, en parte está, creo, humildemente lográndolo, de transmitir eso, ¿no? Hacer ver la cosmovisión de los pueblos originarios. Hay misterio también, ¿no? Pero no hay... Enseñar esto, mostrar esto, a los chicos se empieza a animar a darse cuenta y respetar la cultura de los papás, de la mamá. Pero a veces vienen grandes también, ¿no? Y conversando esto, y quizás en la forma en que yo tal vez les digo, como yo mismo en viejo empiezo a darme cuenta de esto, y ellos empiezan a pensar hacia atrás, a recordar sus padres, sus abuelos, y empiezan a recuperar su identidad. Cada uno lo determina de distintas formas, pero yo como manejo un poquito las perspectivas, Un día en la universidad, estudiaba en la Universidad de las Madres, de Plaza de Mayo, y un día un compañero me comentó sobre esto y el sábado siguiente vinimos. Eso fue hace un año atrás, casi, en marzo del 2010. Y ahí vine y bueno, no me pude ir. Empecé a estar acá un par de días, 3 días, y después bueno, hasta que dejé todo allá y me vine a vivir acá. Los más grandes no lo entienden tal vez. Contradictorio porque conservan cosas de la cultura indígena, por más que esté atravesado por el catolicismo, conservan varias cosas que sin saberlo tal vez, y siendo los más cercanos a eso, y como que no lo entienden tal vez a veces. Los más jóvenes sí, primos o tíos, como que se dan cuenta. Porque es muy fuerte el lugar, o sea, no es solo la naturaleza o estar enfrentándose a algo tan denostable como estos. Es más que todo el contacto con la historia del lugar.
si se siente, no sé, sin caer en misticismos o en nada, en esoterismo, se siente cierto, hay una energía en el lugar. Nosotros tratamos de no sacar solo lo que está en superficie, lo que está medio enterrado no lo sacamos. Pero la realidad es que después viene el agua y se lleva todo. Así que... Cuando eso está más bajo, se puede caminar por ahí. Acá estoy viendo un montón más de pedazos. Abajo. No. La barneta que tiene ahí. Hay un montón. ¿Ves que está debajo del relleno? Sí, algunas me dicen Pablo, el indio. Ya hace más o menos 10 años que participo de un medio alternativo, Indie Media, trabajando con noticias de pueblos originarios. Lo que estamos pidiendo es que esta parte de las tierras que fueron vendidas sean desafectadas del emprendimiento del barrio privado para que queden como un espacio público que reivindique a los pueblos originarios, que se protejan los restos arqueológicos que hay en este lugar, que quede el lugar abierto para poder usarlo como se viene usando hace décadas. Significaría hacer la primera reivindicación a los pueblos indígenas de Buenos Aires en las inmediaciones de la capital federal. Lo que estamos intentando hacer es que al recuperar este lugar se empiece a hablar, sirva como un disparador para pensar Buenos Aires de otra manera, para poder concientizar en toda la población que vive en Buenos Aires que la historia de este lugar no es lo que nos han enseñado desde chicos. Camisa nueva, zapato nuevo, peinado, corbata, pantalón, de todo tiene. Ellos llegaron cuando las máquinas y eso empezaron a armar eso y después la gente se vinieron. Las que hablan en inglés que están allá adentro. Son curas yanquis de Arizona. Lo que es paradójico, como hace 500 años vinieron con la cruz y con la espada desde España. Y hoy vienen, parece, con las topadoras y la cruz desde Estados Unidos, inversiones desde esos lugares. La misma, como decía un poeta español, no hay quien lee 10 siglos de historia y cierra el libro porque es siempre la misma. Pero lo bueno es que en esa historia siempre hay la otra historia, la que no es contada, la voz de los vencidos, supuestamente, que de a poco se está empezando a hacer escuchar y hacer ver. Los días están pasando, las noches están pasando, mi juventud marchitando, como las flores del campo. Los días están pasando, las noches están pasando, mi juventud marchitando, como las flores del campo. Ay, qué triste me encuentro, me dan ganas de llorar, recordando los momentos en que fuimos muy felices. Ay, qué triste me encuentro, me dan ganas de llorar, recordando los momentos en que fuimos muy felices. Dicen, dicen, dicen que me quieres, dicen, dicen, dicen que me amas. Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? Dicen, dicen, dicen que me quieres, dicen, dicen, dicen que me amas. Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? Primero escuchaba la música folclórica, todo, y después empecé a escuchar y al tocar sikus, la música tradicional, y ahí empecé a como ver, que la funcionalidad de la música, el sentido del porqué de la música, del origen de la música dentro de las distintas culturas. Loco,
importante es eso, la interrelación entre las personas, la interrelación entre las distintas voces del instrumento y el cantar así en grupo. Eso es lo que también, bueno, cuando uno lo empieza a hacer, a compartir, a experimentar, sentís que una cosa que vos estás tocando solito, sacando un tema, y otra cosa es tocar con todos. Escucho heavy metal desde que tengo 12 años. Es una música, digamos, que me acompañó durante toda la adolescencia. Toda esa época de rebeldía, ¿cómo se llama?, de locura, acompañada con el heavy metal siempre. Y de chico yo decía, cuando sea grande voy a tener una banda. Cuando empecé con la militancia indígena, o sea, seguía escuchando la misma música, entonces como que se me planteó algo en el camino. Iba a ser un militante indígena que renegaba de sus gustos musicales, o iba a ser un heavy metal que renegaba de sus raíces. O sea, tuve esas disyuntivas. Entonces dije, no, ¿y por qué no uno las dos cosas? Y les propuse la idea, le digo, quiero hacer una banda así, va a tener mucho de pueblos originarios, va a haber muchas palabras de pueblos originarios, mucho mensaje de pueblos originarios. Y bueno, Carlito me miró como diciendo, ¿qué? ¿Qué quieres hacer? Y les propuse el nombre. Yandaros eran o son todavía los protectores de las comunidades. Son protectores físicos y espirituales de las comunidades. Obviamente no inventamos nada nosotros. Hay muchas bandas que toman la temática indígena en su lírica. Capaz la vuelta roja que le damos es lo presente y lo futuro, el mensaje indígena. Lo mío es el heavy metal, es lo que me sale a hacer. Cada persona en su lugar tiene que hacer su propia lucha. O sea, algunos con la música, otros con la escritura, otros a través del periodismo, en las escuelas. Cada uno tiene que desatar esa lucha que llevamos de ese lugar. Entonces, desde ahí vamos disparando nosotros, digamos, es nuestro fuerte. Bien. Bien. Ella, la tejedora, se levanta todavía cuando es de noche, como si escuchara el sonido del día. Entonces recoge una hebra clara y la pasa entre esos hilos. Rápidamente se dibuja la primera línea de luz en el horizonte. Urpita, rosita y manta y azucena, saucicitu. Taquisi, guaytu, suicigua, saucicitu. Urpita, rosita y manta, azucena, saucicitu. Canri, tucuy, camuy, jatari, libres camuy, sumachas cañamuy. Canri, tucuy, camuy, jatari, libres camuy, sumachas cañamuy. Aquí sí, guaytu, soy sí, guayso, sí, sí, tú. Urpita, rosita y manta y azucena, saucicitu. Aquí sí, guaytu, soy sí, guayso, sí, sí, tú. Urpita, rosita y manta y azucena, saucicitu. Canri, tucuy, camuy, jatari, libres camuy,
En Punta Querandí se empezó a correr el rumor de que había un cementerio indígena que iba a ser destruido por un country. Y a partir de ahí, al ver cómo las autoridades que tenían que proteger este lugar lo entregaban, es que se forma una organización, que es este Movimiento en Defensa de la Pacha, formada por indígenas, ambientalistas, periodistas, vecinos, una confluencia de actores importantes. Yo fui así aprendiendo de que todo lo que me rodeaba, todo con lo que me alimentaba, todo con lo que me curaba, incluso con la vestimenta que me he visto habitualmente, estaba viniendo de la tierra. Y cuando tenemos ese concepto es fácil entender que somos hijos de la Pacha y que todos somos hermanos. Lo que para mí tal vez une a las culturas del mundo es el sentimiento de cariño a la tierra, el respeto al espacio donde estamos. Están volviendo los pueblos ancestrales a su territorio. No murieron, digamos. Ellos están acá todavía. Están empujándonos. Los abuelos han estado observando los movimientos del universo, han visto ciclos de 5 siglos, empieza a ver como un movimiento que a nivel global cada vez lo que tiene que ver con culturas milenarias esté cobrando como más espacio, ¿no? Pachacuti se daba cada 500 años. Pacha significa cosmos, universo, tierra. Cutis quiere decir retornar, regresar, volver, cambiar. Yo estoy muy feliz con lo que está pasando en Sudamérica. Me gusta que mi generación y gente que un poquito más grande que yo vayamos allanando ese camino. Vienen tiempos muy duros, muy feos, pero también tiempos de cosas muy fuertes a nivel tierra, digamos, a nivel Abya-Yala, la nueva tierra. Es como que estamos buscando como ese equilibrio adentro, también para el afuera, ¿no? Siempre los indígenas hablan de la ciclis de la vida, siempre una vida cíclica. Comienza y termina, una vida circular. Y volvemos otra vez a ese punto, pasando por los mejores tiempos aparentes y volviendo a esa situación en la que volveremos a recuperar nuestra natural convivencia del hombre con la naturaleza y el equilibrio en todos los conceptos dinámicos, electrodinámicos, culturales, de vida. Nosotros estamos plantando una semilla acá. Soy positivo que no hay vuelta atrás. Va a haber otra correlación de fuerzas. Uno ve de que cada vez hay más gente trabajando en el equilibrio. Es un fenómeno, hay una revalorización, y yo apuesto a esa revalorización. Se puede hacer una sociedad más consciente, se puede hacer. Nosotros empezamos a comenzar a darle más valor a una mazorca de maíz que a una sortija de oro, trastocando ese valor, ese sistema económico del valor y el dinero y el oro. Gran parte de esa esencia sigue guardada en muchas personas, o sea, está en la persona. Falta nada más hacerse cargo, volver a tener una relación con la naturaleza. Y ese cariño hacia la tierra, hacia el universo, es el cariño hacia uno y hacia todos. Somos todos estamos en ese camino. Hay algunos lógicos que todavía no se dan cuenta, pero algún día, con conciencia, como decían los abuelos, o por dolor, van a empezar a darse cuenta. Consigo resistir.
el sol.